¿Alguna vez te descubriste postergando algo que no era una obligación molestísima, sino algo que realmente querías hacer? Escribir ese proyecto personal, anotarte en esa capacitación que tanto te apasiona, arrancar el gimnasio, ese deporte que tanto te gusta, tener esa conversación sincera con alguien importante para arreglar las cosas, empezar a crear contenido sobre lo que sabes, planificar ese viaje con el que venís soñando hace muchísimo tiempo. No estamos hablando de pagar impuestos, limpiar la cocina o hacer un trámite burocrático infumable. Hablamos de cosas, de metas que en teoría nacen de tu propio deseo. Cosas que decís que te importan, que cambian la calidad de tu vida y que sin embargo no haces o te cuesta empezarlas. Pasan los días, las semanas, los meses y la carpeta sigue vacía, la inscripción queda colgada, ya se pasó la fecha o el borrador sigue sin cerrarse. Y ahí aparece un reproche inmediato. Qué vago que soy, me falta voluntad, es que no me da el tiempo, pasa que no me organizo bien. Hoy proponemos dudar un poco de todas estas excusas que dijo Abby. ¿Realmente es un problema de tiempo o de agenda? ¿O es que nuestra mente está jugando un juego mucho más complejo, refinado y hasta un poco perverso? Hoy, en El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones, ¿por qué procrastinamos las cosas que realmente queremos hacer? Para empezar a desarmar esta trampa, tenemos que tirar abajo una gran mentira cultural que es la idea de la procrastinación, que es un problema de gestión del tiempo. Nos vendieron que si te compras una agenda nueva, si usas la técnica Pomodoro o descargas una aplicación de productividad, mágicamente vas a empezar a actuar y a hacer todo como se espera que hagas. Y cuando no funciona, la culpa se duplica. Desde la psicología sabemos perfectamente que la procrastinación no es un fallo en la gestión del tiempo, sino un fallo en la regulación emocional. Procrastinar no es no hacer nada, sino que es hacer otra cosa para evitar que el malestar asociado a la tarea que tenemos enfrente no aparezca o evitarlo. Es un mecanismo de defensa inmediato, podemos llegar a decir. El cerebro detecta que encarar ese proyecto personal no te va a generar un placer instantáneo, sino una tormenta de emociones muy complejas. Incertidumbre, miedo a esto que estamos por arrancar, miedo a no estar a la altura, la exigencia que nos ponemos o la frustración o amenaza también a nuestra propia autoestima. Entonces, ¿qué hace la mente? Y acá se pueden sentir todos muy identificados. Sí. Tenemos algo importante que queremos hacer, pero en su lugar nos ponemos a limpiar la casa, ordenamos el placar 40 veces, entramos a las redes sociales y obviamente nosotros interpretamos que estamos siendo productivos, claro, pero en realidad estamos dejando de lado, estamos huyendo de este tema que tenemos que tocar o esta cosa que tenemos que hacer. Lo más complicado de todo esto es que el alivio de procrastinar va a durar solamente unos minutos, pero el costo a mediano plazo va a ser bastante demoledor, va a ser bastante catastrófico. Culpa, frustración, la amarga sensación de estar jugando a lo pequeño en tu propia vida, digamos. Uh-huh. Podríamos volver a la pregunta central de todo este episodio, que es ¿por qué nos pasa esto con las cosas que queremos hacer? Porque creo que es medio contradictorio, ¿no? Sí. Todos creeríamos, esto es algo que me gusta, ¿por qué no lo hago? Podemos entender que se procrastine algo que tengas que hacer un trámite donde claro, sabes que vas a estar un montón de tiempo, que es aburrido, pero ¿por qué procrastinas algo que decís que es tu sueño o que es tu proyecto o que te entusiasma? Aparecen 3 mecanismos psicológicos profundos que raras veces nos animamos a mirar de frente. El primero va a ser el miedo al fracaso y el terror a evaluar nuestro propio potencial. Mientras un proyecto sigue siendo una idea en tu cabeza, es perfecto, no tiene fallas, está ahí ideal. Es una novela que vas a escribir, es brillante, digamos, es todo perfecto, no hay lugar al error. Pero cuando pones las manos en la masa y tratas de bajar la realidad, te chocas con la imperfección, chocas con la posibilidad real de que puedes llegar a fracasar. Procrastinar funciona, vamos a decir, como un escudo protector de nuestro propio ego. Si no lo intento del todo, si lo hago a último momento o no lo arranco nunca, mantengo intacta la ilusión de que si lo hubiera hecho, me hubiera salido genial. Mantener la idea a salvo duele menos que arriesgarnos a descubrir nuestros propios límites. Después también está la tiranía del perfeccionismo. Uh-huh. Que el perfeccionismo, capaz, escuchamos la palabra y pensamos que es buscar siempre la excelencia, ¿no? O lo pensamos más por ese lado y muchas veces se ve como algo positivo, pero en realidad también está su otro lado, que es el miedo paralizante a cometer errores. Entonces el perfeccionista va a operar entre el todo o nada, uh-huh, muy de los opuestos, ¿no? Entonces
si lo hago perfecto, sin fisuras, con todo el tiempo del mundo, el contenido ideal, o no hago nada. Como el contexto ideal nunca va a existir en realidad. No arrancamos nunca. Sí. Postergamos indefinidamente. El tercer punto, el tercer mecanismo es el miedo al éxito y la responsabilidad del cambio. Aunque suene bastante contradictorio, muchas veces no le tenemos miedo a fallar directamente, sino a lo que va a pasar si nos va bien. Es bastante... Lo escuchás y decís, qué locura, pero realmente funciona así si nos ponemos a pensar. Sí. ¿Qué pasa si ese proyecto funciona? Va a exigirte que transforme de alguna manera una versión de mí que va a tener que asumir responsabilidades, que va a exponer su voz, que sostiene límites, que deja atrás la comodidad de la queja, digamos. Si continúo en el lugar de promesa, no tengo que asumir el peso de ser de que este proyecto sea una realidad. Y ahora un concepto que es muy interesante porque en realidad se lo conoce en la economía, que es el costo de oportunidad, y que en finanzas es aquello a lo que renunciás cuando tomás una decisión económica. Pero en la psicología también lo podemos usar en la vida cotidiana. Cada vez que elegís procrastinar un deseo real para evitar la incomodidad del momento, estás pagando un costo de oportunidad que es altísimo. ¿Y cuál es ese costo? Ese costo va a ser tu propia confianza, tu autoeficacia. Cada vez que te prometes que el lunes arrancás, que este fin de semana te sentás a escribir, que mañana tenés esa charla y no lo haces, le estás enviando un mensaje directo a tu inconsciente, a tu mente de no soy alguien de fiar, mis promesas no valen nada directamente. Y con el tiempo vas a dejar de creerte a vos mismo y vas a dejar de creer en vos mismo. Tiene mucho que ver la autoestima acá. Sí. Porque son frases, son pensamientos que después van a acompañarnos, aunque no los tengamos súper presentes o conscientes, pero va a estar eso que va a ir armando de alguna forma nuestra autoestima y que después es bastante difícil sacarlas de ahí. Y nos van a guiar en todo nuestro accionar en algún momento. De hecho, la autoestima se va a construir acumulando estas evidencias diarias de que cumplís lo que prometés, especialmente cuando es difícil. Sí. Ahora, otra pregunta, ¿no? Porque estamos explicando que es todo un mecanismo más complejo de lo que podríamos imaginar. Sí. Entonces, ¿cómo desmontamos este patrón que se va armando, no? Vayamos a la parte práctica. Claro, a la acción. Sí. Ya pasamos por el autoengaño que nos hacemos todos. Y la explicación de por qué y que no es algo que esté mal, digamos, que lo vivimos. O sea, sí está mal lo podemos cambiar, pero no es algo que sea patológico, digamos, lo vivimos todos. Sí, creo que a todos les habrá pasado en algún momento. Sí. Entonces, si la procrastinación es un problema emocional y no de agenda, las soluciones tampoco pueden ser tan organizativas, se podría decir. Tenemos que intervenir sobre cómo nos relacionamos con la molestia de empezar. Vamos a regalarles 4 estrategias fundamentales en la psicología del comportamiento para poder trabajar con este autoengaño de la procrastinación, ¿no? El primero es reducir la fricción inicial, la regla de los 5 minutos. Es súper fácil y súper básica y realmente ayuda un montón porque al arrancar decís, bueno, si pude 5 minutos, capaz que también pueda 10 minutos. Y básicamente consta de que el cerebro va a temer a la magnitud de la tarea completa. Tengo que escribir la tesis, tengo que armar todo el proyecto, es un montón. Es un monstruo gigante que se nos avecina enfrente. No pienses en el proyecto ya terminado, sino que negocia con tu mente a hacer 5 minutos. Baja la vara dramáticamente, bájala a 5 minutos. Si después de esos 5 minutos querés parar o querés seguir, hacelo, está a tu criterio, pero ya arrancaste con 5 minutos, ya la motivación ya la tomaste. La mayoría de las veces lo que va a pasar no es sostener, lo difícil no va a ser sostener la acción, sino romper la inercia del reposo, digamos. Después está también tolerar el trabajo sucio e imperfecto. Qué difícil. Es lo que estábamos diciendo hoy, que capaz siempre postergamos porque esperamos que nos salga todo perfecto y que sea todo el momento perfecto, la situación, todo, pero capaz a veces hay que permitirnos hacer un borrador que esté feo, permitirnos un intento que sea bastante mediocre, pero teniendo en cuenta que después vamos a seguir dando otros pasos sobre eso.
Como decía la escritora Anne Lamott, la única forma de llegar a un texto brillante es pasar primero por muchos borradores horribles. Se me vino la escena que aparece en todas las películas de escritor tirando bolitas de papel. Pero aparte, si te pones a pensar, no importa, arrancaste por una parte fea o arrancaste por algo. Cuando arranques algo, sí o sí vas a fracasar. O sea, es muy difícil que a la primera te salga de lujo. Ya para los perfeccionistas que estén escuchando este podcast. Uh-huh. Tampoco verlo como el fracaso, capaz. No, recién arrancás. Claro, capaz si pensamos así de me tiene que salir siempre bien, vas a sentirse como un re fracaso, pero decir, bueno, me salió mal, pero lo hice. Después capaz tampoco salga como quiero, pero voy a adelantar un poquito más. No, ya voy a saber cómo pulir esto. Tipo, todo fracaso también lleva su aprendizaje. Uh-huh. En este caso, ya arrancaste sabiendo que vas a hacerlo mal porque es un borrador. Uh-huh. Y te ahorras esta parte del fracaso porque ya arrancaste con la idea de voy a empezar con un borrador. Uh-huh. ¿Me entiendes? Si sale mal, sale mal. Y ya, pero ya empezaste. Y eso te va a motivar a después seguir, digamos. Uh-huh. El tercer tip es el de mapear los disparadores emocionales. Y a mí me re sirve. Tenés que tener como mucha regulación emocional igual. Porque pónganse a pensar antes de abrir el Instagram o antes de ir a ver qué podemos limpiar, detenerte 30 segundos y preguntarte: ¿qué emoción estoy intentando evitar en este preciso momento, en este preciso segundo? Aburrimiento, frustración, inseguridad. Ponerle nombre a la emoción va a reducir su control automático en nosotros. Es decir, nos detenemos a pensar ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón de esto? Y nos vamos a dar cuenta que capaz sea el miedo a arrancar algo. Entonces te detenés y decís, no, lo voy a arrancar igual, porque yo soy la persona dueña de mis emociones, uh-huh. No mis emociones dueñas de mí. Sí. Y por último, el crear intenciones de implementación y diseños de contexto. La semana pasada, creo, salió el episodio sobre el mito de las sirenas, la historia de las sirenas en la Odisea, y ahí estábamos hablando de cómo Ulises se preparaba antes de afrontar una situación que él sabía que no iba a ser fácil. Se preparaba y dejaba todo el contexto listo para poder tener control de esa situación. Entonces, a nosotros también, cuando sabemos que es algo, porque encima sabemos cuando es muy probable que procrastinemos algo, crear todo un contexto, no fiarnos de nuestra fuerza de voluntad nomás y preparar el terreno. Si tengo que estudiar o trabajar en un proyecto, sacar el teléfono, poner un ambiente que sea agradable para estar, un lugar cómodo, tener todo a mano para no tener que levantarme, buscar una cosa, levantarme, buscar otra. Son cosas que son capaz, que decimos son muy tontas, son muy pequeñas, pero nos van a ayudar al momento de afrontar una tarea difícil. Y no distraerte también. Aparte, cuando por ahí esto es lo que vos decías, de dejar las cosas lejos y tener la excusa perfecta para levantarme e ir a buscar, son momentos que tu cerebro le lleva mucho tiempo concentrarse en una tarea. Uh-huh. Entonces, si vos estás todo el tiempo desconectándote de esto, imagínate el esfuerzo que le genera a tu cerebro volver a conectarse con lo que estamos haciendo. Sí, realmente. Uh-huh. Quizá la lección más incómoda pero liberadora de este tema sea entender que nunca va a llegar el momento perfecto para lo que estemos haciendo. Nunca te vas a levantar una mañana sintiendo una motivación explotante, desbordante, con cero dudas, sin miedo y con todo el tiempo a tu disposición. Y hay algo gracioso que me parece interesante, que es que la motivación no va a aparecer antes de actuar muchas veces, ¿no? Casi siempre aparece después de que diste el primer paso y capaz ahí decís como, ay, pude. Sí, o al final sí me gustó. Sí, y ahí después, bueno, ahí te surge más las ganas de seguir con eso o sumar algo más. Es salir de la situación de reposo que estamos hablando hoy. En realidad por ahí la actividad te re gusta, pero el tener que salir de esta situación de confort, que obviamente es mucho más cómodo estar acostado en la cama mirando reels, que ponerte a estudiar, salir a caminar, empezar ese deporte, ordenar tu rutina. Las cosas... ¿Qué? No. Que es justamente eso de la incomodidad, pasar la incomodidad, sí. Pasar la duda inicial que solemos tener ante todo lo nuevo. Es como un esfuercito que capaz cuesta, sí. Realmente es un esfuerzo, pero después de pasar como ese puente ya es más fácil. Sí. Las cosas que realmente queremos construir en la vida exigen pagar un peaje de alguna u otra forma, y el peaje es la incomodidad, la duda inicial, el esfuerzo no glamoroso que nadie ve en las redes sociales. Y postergar las cosas que son para nosotros mismos también es como una forma silenciosa de decir que nuestros deseos pueden esperar infinitamente, y en realidad no es tan así.
realmente tenemos que pensar en, si bien siempre estamos haciendo cosas por los otros, además de por nosotros, también pensar en esas cosas que queremos nosotros y que nos gustan a nosotros y darnos un tiempo para eso. Porque siempre está en nuestra mente que las prioridades son los demás, que los demás o cosas para los demás son urgentes, pero las nuestras son optativas. Hoy la pregunta no es si tenés miedo o si te falta tiempo, la verdadera pregunta es ¿hasta cuándo vas a seguir aplazando la versión de tu vida que vos querés construir? El tiempo va a pasar de todas formas, pero la única diferencia es si dentro de un año vas a estar celebrando lo que empezaste hoy y ya estás viendo los frutos, o lamentando volver a hacerte la misma promesa una y otra vez. Esto fue El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Nos encontramos en el próximo episodio.